El presidente López Obrador ha planteado prohibir el uso de fentanilo con fines médicos. Esto para evitar las adicciones que se están llevando a cabo en los Estados Unidos y también en México, porque en México también se llega a consumir fentanilo en drogas. Hay que hacer una aclaración porque si bien habrá quien busque el fentanilo per se, el fentanilo solito, para fines de drogarse, por lo regular es un fentanilo mezclado con otras drogas, es decir, quien se mete cocaína tiene ese fentanilo mezclado, quien se mete heroína tiene ese fentanilo mezclado y eso lo vuelve aún muchísimo más adictivo. Es un asunto harto complejo, pero prohibirlo con fines médicos, híjole, ha llamado ahí la atención. ¿Para qué se usa el fentanilo? Le pregunto en esta mañana y le aprecio mucho que me tome la llamada al doctor Francisco Moreno, director de Medicina Interna en el Centro Médico ABC. Doctor, es un honor tenerte siempre en este espacio. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Luis. Un gusto estar contigo, con tu auditorio. ¿Qué es el fentanilo? ¿Para qué se usa? Mira, es un analgésico derivado de los opioides. Es un medicamento muy similar a la morfina, mucho más potente que la morfina y que la heroína, y que se utiliza sobre todo para manejo de dolor en pacientes que tienen cáncer, pacientes que están en lo que llamamos una etapa terminal, es decir, cuando pues se está perdiendo su vida, tienen mucho dolor, y pues evidentemente lo que no quieres es que tengan un sufrimiento. Es un medicamento muy útil, y la realidad es que, pues, como bien sabemos bien, no es que se roben el fentanilo de hospitales para volverlo droga, sino son procesos muy diferentes, el de uso médico y el de uso pues en estas adicciones. Desafortunadamente pues aquí se muestra la ocurrencia y también la ignorancia, porque decir que van a pedir a CONACYT que hagan un medicamento que venga a sustituirlo, pues primero demuestra que no tienen idea de cuánto lleva una molécula crearse para ser usada con fines humanos, y segundo, pues realmente si quitan el fentanilo del uso médico, no se va a acabar la problemática del fentanilo producido para adicciones. Porque entiendo que el fentanilo que se hace para las adicciones, para las drogas, se produce, o sea, se hace con los precursores o con las sustancias que vienen particularmente de China, que llegan a los puertos mexicanos y en donde se produce a veces hasta en tinas, así, ahora sí que perdón por la ficción, pero pues como Breaking Bad, ¿no? O sea, una cosa así que envió esa serie, pues lo hacen así en laboratorios clandestinos, etcétera. No es, aunque es el mismo, pues, o sea, no es el mismo fentanilo de los doctores, no es el mismo fentanilo que se inyecta, entiendo que se inyecta, ¿no? Para quien lo necesita en estos temas de dolores intensísimos, doctor. Así es, se inyecta y pues la realidad es que los pacientes que tienen dolor tienen un nivel de endorfinas que se va disminuyendo, y entonces necesitas de medicamentos muy poderosos para poder controlar ese dolor, y dentro de esos pues el fentanilo ha sido muy útil. Si la situación fuera que suspendiendo el fentanilo de uso médico se terminaría esta adicción, pues se buscarían opciones, ¿no? Desafortunadamente en esta administración, si algo hemos tenido que hacer es buscar opciones, porque los pacientes muchas veces no reciben el medicamento que requieren o que estaban recibiendo, porque sabemos que hay un desabasto enorme de medicamentos, ¿no? Entonces si esa fuera la realidad, la solución, pero aquí es como decir, bueno, vamos a quitarle los cuchillos a los carniceros para que no haya apuñaladas, ¿no? Entonces, pues es absurdo, es una situación totalmente bizarra y que pues demuestra que son ocurrencias. Se ha hablado un poco de la responsabilidad que tuvo particularmente la industria médica farmacéutica en los Estados Unidos por esta adicción hace ya algunos años. ¿Nos puedes decir algo al respecto del tema, doctor? O sea, ¿cómo empezó esta adicción o cómo empezó a darse? Han dicho y comparado como si fueran M&M's a algunos pacientes en algún momento hace ya varios años. Mira, esto incluso algo que la gente va a acordarse del problema que hay con las adicciones, por ejemplo, en los deportes, en donde hay lesiones y se usa codeína, se usan otro tipo de opiáceos que pues tienen esa problemática de la adicción. Entonces, la producción de estos medicamentos, pues igual que el clonazepam, por ejemplo, que es un sedante, es diferente, pero si la gente lo utiliza de una manera pues equivocada, eso puede provocar problemas. El mismo paracetamol, el acetaminofén, pues es
una forma como mucha gente se suicida al tomar inmensas cantidades de este medicamento. Es decir, lo que quisiera que entendiera la audiencia es que todo medicamento tiene su riesgo. Claro. Los opiáceos tienen riesgo de adicción, y sí, en un momento dado, pues si utilizamos mal esos medicamentos, podemos provocar esta situación. Pero aquí la producción de estas drogas, pues es una producción clandestina, en donde han aprendido cómo China tradicionalmente, históricamente, si sabemos la guerra del opio, si alguien ha leído eso, pues es una situación en donde ellos han sido muy buenos para producir opio, y pues este sería el nuevo opio, el fentanilo. Y México, evidentemente, pues es un lugar en donde se produce y se transporta. Es el nuevo opio, o sea, y es también la nueva sustancia que genera esta superadicción. ¿Nos puedes decir un poco más en torno a cómo mezclan esta sustancia con otro tipo de drogas? Porque, o sea, se va viendo cómo hay adictos a cocaína, que en algún momento se meten cocaína, pero que ya tiene fentanilo, y empiezan un tema de adicción ya de por sí muy fuerte con la cocaína, pero ahora brutal porque está mezclado con la otra sustancia. ¿Cómo es este proceso? Porque también pareciera que de repente se piensa que el fentanilo es pues una droga que está así per se para ese consumo recreativo, ese consumo de adicciones. ¿Cómo es esta mezcla? Por eso creo que es tan complejo el tema de poderlo combatir, ¿no? Así es, porque, por ejemplo, tú hablas de dos drogas de las que más adicción generan: cocaína y opiáceos. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central, y lo que provoca es que haya una depresión de estas pequeñas neurotransmisores derivados de la adrenalina y noradrenalina, lo cual hace que tu cuerpo quiera más. Y si a eso le agregas un opiáceo que produce una sensación de bienestar, porque actúa en unas receptores que se llaman endorfinas, pues el cuerpo se vuelve como ávido, como que le gusta, y eso provoca que la persona que empieza a ingerirlo con regularidad, cuando lo suspende, pues le genera incluso una cosa que se llama síndrome de abstinencia, en donde la gente se vuelve pues ansiosa, se vuelve agresiva, porque necesita esa dosis del medicamento, y eso va haciendo que cada vez incrementen las dosis, hasta que llega un momento en donde el mecanismo en donde te produce el placer está muy cerca al que te produce una depresión respiratoria. Entonces dejas de respirar, y es por eso que ocurren las muertes, porque las personas van aumentando la dosis hasta que llegan a un momento en donde la dosis pues es una dosis letal. Ese es el problema de estos medicamentos, en donde tu cuerpo rápidamente se va adaptando a la dosis, va requiriendo más, y no puede o siente que no puede vivir sin el medicamento, y por eso es tan difícil, y se tienen que utilizar muchas otras opciones para que una persona adicta a la morfina, a la heroína o al fentanilo pueda dejarlo. Entiendo que también es mortal, ¿no? O sea, que una muy pequeña dosis puede matarte, y que en estas mezclas de droga puede llegar a haber pues una droga que tenía mucho más fentanilo de lo que tenía que tener. ¿Con cuánto te mata el fentanilo? Pues mira, pues soy totalmente honesto, no sé cuál es la dosis letal, pero lo que sí sé es que la dosis de uso es muy cerca, por la potencia que tiene el medicamento, de que fácilmente puedes pasar de una dosis, vamos a decir, terapéutica, a una dosis letal, porque lo que hace es inhibe tu centro de respiración. Dejas tú de respirar, se te olvida respirar, y la persona fallece. Se te olvida. Entonces, respirar. El problema aquí es pues vamos a decir, si es una gota y media, ya es mucho, debe ser una gota, y evidentemente pues en estas producciones clandestinas, pues lo que menos les importa es estar calculando la dosis correcta, ¿no? No, y si es un tema muy delicado en el asunto médico, pues imagínatelo haciéndolo en una tina o en un lugar ahí clandestino, que es lo que está pasando, y que se ve el problema ya en los Estados Unidos. Déjame cerrar preguntándote, doctor, y agradeciéndote mucho que nos regales estos minutos aquí en MBS. Estamos platicando con el doctor Francisco Moreno del Centro Médico ABC.
¿Hay alternativas al fentanilo? O sea, el presidente, bueno, pues ha señalado que lo va a buscar. Hugo López-Gatell ya levantó la mano y dijo que sí, que van a buscarlo. Han llegado a este asunto de que el CONACYT va a crear uno. Bueno, pues no, todavía no crean ni la vacuna de COVID que iban a hacer. Pero hay alternativas. O sea, hay alguien que a lo mejor dijera, oye, yo no quiero que me pongas fentanilo, ponme otra cosa para paliar el dolor. ¿Existen? Sí, o sea, existen muchos medicamentos analgésicos, pero desafortunadamente con la potencia y la efectividad de fentanilo, y hay que dejarlo muy claro, esto es para un grupo de personas muy pequeño, que son pero enfermos terminales. O sea, el problema es decir, bueno, si son tan pocos, ¿por qué no lo quitan? Pues porque la persona está en la etapa más complicada de su vida, que es el paso de la vida a la muerte, con unos dolores terribles, y que lo que tú tratas es de que la persona no la pase mal. Entonces, sí hay otras opciones, pero no son tan efectivas. Y en ese de que se va a crear un medicamento, pues la realidad es que ahí demuestra que pues hay un total desconocimiento, porque una molécula para que llegue a ser aprobada para uso humano le puede tomar 2, 3 años. Entonces, la realidad es que pues se utilizarían las alternativas que ya existen, y que, como te digo, nos hemos vuelto expertos en esto en estos 3 años, porque pues ahorita con los medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, pues estás buscando qué hay, no lo que tiene que recibir el paciente, sino lo que hay, porque pues hay un desabasto terrible. Gracias, doctor Francisco Moreno del Centro Médico ABC. Estamos en comunicación si nos das oportunidad. Muy buenos días. Claro que sí, Luis, a seguirnos cuidando. A seguirnos cuidando. Gracias.